Vamos a dar cuenta de una situación que es más que preocupante, atendiendo que ya hace un año que estamos transitando lo que tiene que ver con la pandemia por el COVID-19 y esto que genera por otra parte otro tipo de medidas que hemos transitado a lo largo de los meses, como por ejemplo las restricciones o el hecho de en principio permanecer en una cuarentena estricta, lo que generó otro tipo de situaciones y otro tipo de preocupaciones en cuanto al aumento de casos de violencia de género y denuncias al respecto también que empezaron a recibirse en las oficinas de tribunales en cada uno de los departamentos de la provincia de Entre Ríos. Por eso nosotros estamos ahora con la doctora Janina Isset, ella es la directora de la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia. Doctora, buenos días, y ya hay números, hay estadísticas, ¿y con qué nos quedamos en este primer año de pandemia? Sí, buenos días a ustedes y a su audiencia, gracias por acompañarnos. Bueno, realmente la preocupación que se da en el ámbito de salud no solo se da por la pandemia COVID-19, sino que, como bien decías, hay toda una preocupación que tiene que ver con que ciertos factores no favorecen y ponen y aumentan, digamos, el riesgo de las mujeres de que se encuentran en situaciones de violencia o que puedan verse profundizadas, digamos, y en esto su condición de vulnerabilidad. Justamente hablábamos fuera de cámara de, bueno, estas pandemias, porque, bueno, muchos grupos hablan, y ya antes de que convivamos con este COVID-19, de la otra pandemia que representa las muertes de mujeres, y en esto pensar un poco como sociedad. Sin embargo, aunque eso se venía discutiendo, que las muertes de mujeres por su número generan otra pandemia, la reacción de los estados, porque claramente esto no es algo con lo que convivimos en nuestro país, sino que diversas culturas de distintos países también atraviesan esto, que proviene de las culturas patriarcales y machistas. Es decir, en esto de pensar por qué el Estado prontamente reacciona y pone a disposición todos los recursos para detener o para adoptar las mejores medidas, y de pronto no hay la repercusión con la misma celeridad y prontitud en lo que tiene que ver con muertes de mujeres, en las que hace muchísimos años que se viene trabajando, pero que de pronto nos cuesta más. Y justamente tiene que ver con esta realidad que convivimos y con la que vivimos desde que nacimos, de esta cultura patriarcal y machista que nos dificulta ponernos estos anteojos o limpiarnos el parabrisas y poder ver realmente la gravedad de las situaciones que ocurren a diario. Algunas lamentablemente llegan a la pérdida de las mujeres que mueren de manos de sus agresores, generando 5 el año pasado en nuestra provincia, generando pérdidas, ya que muchos niños y niñas quedan sin sus madres, muchas veces causados por la otra persona, muertes causadas por la otra persona que más aman, que es su referente, con lo cual se produce la pérdida de los mayores vínculos familiares. Y en cuanto a números, a estadísticas, ¿qué es lo que han podido visualizar a través de los últimos meses, de estos 12 meses que ya transitamos en pandemia? Bueno, nosotros, voy a primero referirme un poquito, veíamos con preocupación el primer tiempo de aislamiento, porque sabíamos que en este contexto de la pandemia la mujer sufre múltiples vulnerabilidades, porque son las que más se ocupan de la tarea de cuidado, son el 70% del personal de salud, lo digo en general, no específicamente a nuestra provincia, está llevado a cabo por mujeres, o sea, tareas de cuidado hacia dentro del hogar, que eran las habituales, a las que se sumó todo lo que es el acompañamiento de los hijos en educación, y también en las áreas de salud, a su vez de aquellas que venían atravesando situaciones de violencia, que sabemos que el mayor número son intrafamiliares. Con lo cual todo el contexto de pandemia enrareció, agravó o era susceptible de agravar, y lo sigue siendo, las situaciones que muchas familias atravesaban. El primer tiempo, comparando las denuncias que se registraban por los juzgados en REJUCAB, que saben que es nuestro registro judicial de causas y antecedentes de violencia, veíamos los primeros 40 días, primer mes, una leve baja, aunque a nivel nacional el 144 estaba informando de la cantidad de consultas que ellos recibían.
esa repercusión no se notaba en un aumento en nuestra provincia. Entonces pensamos en cómo podíamos garantizar la accesibilidad de mujeres al sistema y bueno, sabemos que la mayor cantidad de denuncias en nuestra provincia se recepciona en sede policial, el 90%, por eso tenemos un trabajo permanente con la policía, con el 911, no solo en la recepción de denuncias, sino también en todo lo que es notificaciones y medidas, que después si quieren hablamos un poquito, si nos da el tiempo. Pero bueno, esto nos vio en la necesidad de generar una nueva herramienta que se sumaba, yo digo, a las puertas a las que pueden acceder las personas para hacer una denuncia, que es la plantilla de denuncias online. Esto es, googleando, digamos, denuncias, Poder Judicial de Entre Ríos, se accede en la página del Poder Judicial a un recuadro muy visible, que haciéndole un clic entra a una plantilla muy amigable que pide datos personales y datos referidos a la situación que se está atravesando para que se permita que quien va a administrar justicia, digamos, tenga los elementos de riesgo personal, familiar y social que está atravesando la persona que debe protegerse. ¿Lo tiene que hacer exclusivamente la víctima o lo puede ser a un allegado? No, estas denuncias, recordemos que cuando hablamos de violencia hablamos de afectación de derechos humanos y por lo tanto auspiciamos que la comunidad se puede involucrar no solo en aquellas situaciones que está atravesando alguien muy allegado, sino que pueda consultar, acompañar los procesos de amistades, familiares que atraviesen esas situaciones. Y también en este sentido, bueno, aclarar que pueden las denuncias ser formalizadas por otras personas que no sean las propias víctimas, familiares, amistades, y también está disponibles para profesionales que atienden situaciones. Por ejemplo, salud, hemos recibido en los primeros 10 días cuando se implementó el año pasado la denuncia, la planilla que fue en el mes de abril, el 20% estaba efectuada por profesionales de salud. También pueden acceder profesionales de educación o de áreas sociales del Estado. ¿Cuántas denuncias en total? ¿Hay un número? Sí, en lo que va, hacíamos la consulta antes de que ustedes lleguen, en lo que va del año tenemos algo más de 5.000 denuncias, esto es un promedio de aproximadamente 1.300 denuncias mensuales en nuestra provincia, esto es de violencia familiar, violencia contra la mujer y delitos vinculados a estas. Y lo que ha aumentado, digamos, en este último tiempo, pero que tiene que ver un poco con interpretaciones legales, un poquito para que entienda la audiencia, en nuestra provincia y en nuestro país está vigente la Ley Nacional de Protección Integral a la Mujer, que es la que normalmente llamamos violencia de género, y sigue vigente la Ley de Violencia Familiar, que permite proteger a otras personas que no son mujeres ni se autoperciben como tales, cuando las violencias se dan entre vínculos familiares. Y bueno, la mayoría de estas son de niños o adultos mayores. Hemos percibido un aumento en lo que tiene que ver con denuncia de violencia contra la mujer, que esto tiene que ver con el procedimiento que se lleva a cabo, y lo que particularmente cambió en este contexto de pandemia es que las reincidencias, o sea, las denuncias que ya cuentan con antecedentes, han subido al 27% en lo que refiere a violencia familiar, es decir, cuando hay convivencias o cuando las violencias se dan entre convivientes, y estamos en un 25% en lo que es violencia contra la mujer. Doctora, y una vez que la planilla ya fue completada, ¿cómo es el procedimiento para la justicia para que se activen mecanismos para ayudar a esa mujer que tal vez pudo ella misma, por sus propios medios, realizar la denuncia vía online o en una sede judicial o en fiscalía, o algún familiar ayudó, acompañó a algún amigo para avanzar en cuanto a la investigación o a restricciones? Bueno, en lo que refiere a la plantilla de denuncia, esta es monitorea, digamos, seguida o la recibe inmediatamente una persona de la Oficina de Violencia de Género para toda la provincia y de acuerdo a los hechos, al lugar donde ocurrió, remite al juzgado que debe intervenir. Esto es automáticamente. Lo que se tienen que hacer, dos aclaraciones para las personas que la utilicen. Una, tratar de completar los datos y en esto poder expresar los hechos que o sea, no basta decir sufrí violencia, es decir, poder aportar
elementos sobre los hechos, cómo ocurrieron, cuándo ocurrieron, quién estaba presente, tiene que ver con aportar mayores elementos para la decisión, porque cuando se van a tomar medidas, que esto es lo que ocurre después, digamos, de que cuando se recepciona la denuncia en juzgado de familia, juzgado de paz, juzgado civil o en la fiscalía, dependiendo el tipo de denuncia que se haya realizado, se necesita que los hechos estén expresados para tomar las medidas adecuadas. O sea, no es que todas las medidas para todas las denuncias son iguales. Es necesario, para dar una respuesta adecuada, para que la justicia sea efectiva, ver cada situación y las necesidades de cada caso, que son a partir del riesgo personal, familiar y social que esté transitando en la situación. ¿El nombre del agresor se debe poner también? Sí, todos los datos personales que identifiquen, esto pide datos personales de quien está haciendo la denuncia, de la víctima si no fuera quien la está haciendo, y también de la persona a la que se le atribuye el hecho o los hechos. Porque esto va a permitir la investigación y también notificar las medidas a quien la haya causado. Usted mencionaba que después hay medidas que decide la justicia. Por allí hemos transmitido a través del canal y se han conocido hechos o situaciones en los cuales las mujeres quedan un tanto disconformes con algunas medidas porque en realidad el agresor sigue ejerciendo violencia de alguna u otra manera. ¿Esto hay modo de evaluar de que no sean medidas que por allí sean generales y sean más bien determinadas a partir de cada situación? Sí, los seguimientos, digamos, que se dictan. Primero, cuando se dicta la medida a partir de que la denuncia es remitida al juzgado, como les decía, la medida tiene que ver con la situación planteada. Esto requiere un seguimiento, digamos, un acompañamiento que lo dan organismos del Ejecutivo, como la Subsecretaría de la Mujer, municipal, provincial, asistencia a la víctima, esto en nuestra ciudad, violencia social. Antes era el COPREV, hoy la Secretaría de Mujeres y Diversidad, que tienen equipos y hacen acompañamientos. Estos acompañamientos permiten dar herramientas a las personas para empoderarse, digamos, en la situación, y también son necesarios los acompañamientos terapéuticos que los pueden realizar en áreas de salud. Todos estos elementos que los profesionales van detectando en ese acompañamiento van siendo comunicados a la justicia para que se vayan ajustando las medidas. No obstante, cuando ocurre un hecho y vuelven a realizarse denuncias, esto es remitido al juzgado que esté interviniendo, y siendo susceptible de investigarse el delito de desobediencia cuando ya hay medidas dictadas e incumplidas. Y en esto de las medidas, pensar la particularidad que tiene nuestra provincia en contar con herramientas tecnológicas también para la protección. Esto es la aplicación de botón de pánico, que es un desarrollo de la Policía de Entre Ríos y con quien trabajamos, digamos, el juzgado ordena, se dispone la aplicación por el plazo que el juzgado establezca y se hace un monitoreo. Esto está vigente en toda nuestra provincia, y lo que es el sistema dual en Gran Paraná, es decir, Paraná, Oro Verde y San Benito. Y en esto es importante que sepamos que estos medios de protección también requieren de que la persona que está siendo protegida sea consciente de esto. Solo una resolución judicial no basta para detener la situación. Por eso es importante ser responsable en el uso de estas herramientas. Si se le entregó un celular, cuidarlo porque después se necesita para otra víctima, tenerlo consigo para poder activar la protección, porque sin este acompañamiento también de las personas se dificulta el monitoreo. Doctora, ha sido muy amable y muchas gracias por toda la información que nos ha brindado. Gracias a ustedes, muy amables. La palabra de la doctora Yanina Isset, entonces ella es la directora de aquí del área de violencia de género perteneciente al Superior Tribunal de Justicia, dándonos a conocer un pantallazo de cómo se está trabajando en este sentido.